Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Surco Cinema. Hoy hablaremos de la ciencia ficción. La ciencia ficción está basada en relatos imaginarios combinados con las ciencias naturales como la física y la química. Y sin más rodeos, vamos a ver el video. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo, normalmente acompañados de elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otras tecnologías. Este tipo de cine se originó con el cine mudo, cuando El viaje a la luna, de 1902 por Georges Méliès, asombró a su audiencia con sus efectos fotográficos, una película que utilizaba trucos de fotografía para representar el viaje de una nave espacial a nuestro satélite. Durante la década de 1920, los cineastas europeos utilizaron el cine de ciencia ficción para realizar predicciones y comentarios sociales. Ejemplos de ello son algunas películas alemanas como Metrópolis de 1926 y La mujer en la luna de 1929. En la década de 1930, con la invención del cine sonoro, las películas de ciencia ficción de Hollywood eran generalmente de serie B y de bajo presupuesto. El primer largometraje de un estudio estadounidense fue King Kong, de 1933. Durante la década de 1950, la literatura de ciencia ficción y las revistas pulp se convirtieron en populares, en parte debido al interés del público en el viaje espacial y las nuevas tecnologías. Tras el hito de Stanley Kubrick de 2001, Una odisea en el espacio, de 1968, el cine de ciencia ficción fue tomado más en serio y ganó adeptos paulatinamente. Durante la década de 1970, gracias a los viajes tripulados a la Luna, resurgió el interés del cine de ciencia ficción. En los años de 1990, con la aparición de la World Wide Web y el género de cyberpunk, aparecieron varias películas sobre la temática hombre-computadora, como la influyente trilogía iniciada con Matrix de 1999. Con el paso del tiempo, las computadoras han tenido un papel más importante tanto en su uso para efectos especiales como en la producción de la película. El desarrollo de software más sofisticado ha permitido que los cineastas mejoren la calidad visual de la animación. El desarrollo de la ciencia ficción cinematográfica ha dado lugar también a un buen número de películas con planteamientos más complejos y de un tono a veces más realista. El director Christopher Nolan ha realizado dentro del género 3 obras como Inception de 2010, Interestelar de 2014 y Tenet de 2020. En la actualidad, las películas de ciencia ficción han abordado aspectos centrales y graves de los grandes desafíos sociales y científicos del mundo actual, incluyendo los viajes en el espacio exterior, el cambio climático y la ingeniería artificial, y han obtenido una apreciación positiva de la crítica y el público. La ciencia ficción nos representa especulaciones arriesgadas y muy a menudo francamente intencionadas que nos hacen meditar sobre nuestro mundo y nuestra organización social, o sobre los efectos y las consecuencias de la ciencia y la tecnología en las sociedades que las utilizan. Ofrece unas posibilidades de maravilla y de admiración casi inagotables. Los nuevos mundos y seres, las nuevas culturas y civilizaciones, las nuevas posibilidades de la ciencia y de la tecnología nos abren los ojos de la mente a un nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos, adentrándonos en nuevos mundos de posibilidades. Las películas de comienzos de los 70 exploraron el tema de la paranoia, en el que se representaba a la humanidad bajo la amenaza ecológica, tecnológica o incluso social de su propia creación. Para entender un poco más sobre las narrativas de la ciencia ficción en el cine, se debe hacer énfasis en sus subgéneros. La primera subdivisión se debe dar teniendo en cuenta la importancia, exactitud y el tipo de ciencia que se describe en el argumento. La ciencia ficción dura hace especial hincapié en que haya exactitud y desarrollo en los detalles científicos, más específicamente en las llamadas ciencias exactas como la física, la astronomía, etc. La ciencia ficción blanda se centra en las relaciones y sentimientos de los personajes, mientras que la información sobre la tecnología y las leyes físicas quedan en un segundo plano y no son desarrolladas. Y la ciencia ficción social
concede más importancia a la especulación sobre el futuro de la sociedad humana que a la tecnología y a su ciencia. La segunda subdivisión ya no es bajo criterios de fidelidad con respecto a la ciencia, sino bajo criterios puramente temáticos. El cyberpunk es conocido por su enfoque de un futuro distópico con alta tecnología y bajo nivel de vida. Toma su nombre de la combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. En la ciencia ficción apocalíptica y post-apocalíptica se relatan historias de un escenario futurista en el cual sucedió una gran catástrofe mundial. La ciencia ficción militar trata historias en las que los personajes principales son miembros de una entidad militar y tiene lugar un conflicto armado, normalmente en el espacio o en otro planeta. Se describen los conflictos, estrategias y situaciones militares. En las historias de colonización espacial se centran en la conquista y colonización del espacio exterior a manos de los seres humanos. Pueden ser de ciencia ficción dura o blanda. La space opera concede especial importancia a los sentimientos de los personajes, las aventuras que les suceden y los escenarios donde se desarrolla la acción. El steampunk se enmarca en trabajos ambientados en una época o un mundo ambientado en la era victoriana, pero con inventos tecnológicos ficticios o desarrollos tecnológicos anacrónicos. Es importante resaltar que varios elementos de diferentes subgéneros pueden mezclarse con facilidad. En las películas de ciencia ficción, la fotografía y la banda sonora son unos personajes más de la historia. El uso de elementos externos como naves espaciales, todo tipo de armas, aparatos electrónicos, robots, entre otros, dependiendo de la trama y el tema que conlleva la película, son de gran importancia para darle calidad y realismo a la cinta. Al ser un género basado en especulaciones de la ciencia y la realidad, un tanto fantasioso y ficticio, el maquillaje y el vestuario en la mayoría de películas son claves para la representación de los temas que se quieran tratar según el contexto. Seres sobrenaturales, extraterrestres, monstruos, astronautas y un sinfín de personajes que se apoyan en una ambientación efectista, adaptada a las diferentes épocas en cuanto a viajes en el tiempo, espacios referentes a diferentes planetas, galaxias, naves espaciales, ovnis e incluso la Tierra catastrófica, desolada, distópica e igualmente una Tierra utópica desarrollada gracias a los avances tecnológicos del futuro y llena de vida. La iluminación y los colores representativos generan impacto en el cine de ciencia ficción al demostrar emociones de los personajes, momentos determinados de las películas como batallas, catástrofes e invasiones. La idea es mostrar cierta oscuridad, neutralidad y montaje artificioso, dependiendo de la trama. Steven Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense que se le considera uno de los pioneros de la era del nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. En sus películas ha tratado temas y géneros muy diversos, tales como humanistas como el Holocausto, el comercio atlántico de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo. E.T. el extraterrestre de 1982 narra el encuentro cercano de un niño con un alienígena perdido que deriva una amistad única. Creó con esta historia la película más taquillera de los 80. George Lucas es un cineasta, filántropo y empresario estadounidense. Es más conocido por crear la franquicia de Star Wars. Es uno de los cineastas más exitosos e influyentes de la historia y ha sido nominado a 4 premios de la Academia. Es considerado una figura significativa del movimiento del Nuevo Hollywood y sus películas se encuentran entre las películas con las mayores recaudaciones de la taquilla norteamericana. Star Wars es una franquicia compuesta de películas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes. La historia utiliza arquetipos comunes a la ciencia ficción, clímax político y mitología, así como temas musicales de esos aspectos. Se ha convertido en una parte esencial de la cultura popular, así como una de las películas con mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, y una de las más aclamadas por el público. Ridley Scott es un cineasta británico que ha sido nominado 3 veces al Oscar al mejor director.
El trabajo de Scott se identifica por sus sorprendentes imágenes y las heroínas también son un tema común. Su estilo visual, que incorpora un enfoque detallado del diseño de producción y la iluminación atmosférica innovadora, ha influido en una generación posterior de cineastas. Alien, el octavo pasajero, es una película de 1979 que narra la historia de la tripulación de la nave espacial Nostromo, que atiende una señal de auxilio y sin saberlo sube a bordo una letal forma de vida extraterrestre. Combina el terror con la ciencia ficción. 2001, Una odisea en el espacio, de 1968, narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no solo del pasado, sino también del futuro. Hace millones de años, antes de la aparición del Homo sapiens, unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito enterrado en una luna despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. Stanley Kubrick es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Trajo un nuevo realismo al género, con sus efectos visuales innovadores y un retrato realista del viaje espacial, además de su influencia al género, con su historia épica y sus aspectos filosóficos. La Naranja Mecánica, de 1991, está ambientada en un futuro relativamente lejano en Inglaterra. Nos muestra la vida y desgracias de un joven, cuyos máximos placeres son Beethoven y la ultraviolencia. Al temor de que las máquinas se apoderen al temor de que las máquinas tomen el control. Esto es una característica muy importante en el género de la ciencia ficción. En una de ellas se evidencia que el astronauta tiene paranoia de volverse viejo en este viaje. En la otra se evidencia que los astronautas tienen miedo de que HAL se apodere de los controles de la nave. En esta escena muestran la nave espacial dirigiéndose a la Luna y posteriormente aterrizando en ella. Elementos como el vestuario apropiado de los astronautas, el diseño de la nave en su interior y exterior, con esa naturalidad que se asemeja a las naves reales, la ambientación de la Luna y el espacio exterior, con los colores fríos y la iluminación únicamente de la Luna y las estrellas que rondan en el lugar, generan una sensación de que te encuentras en medio de la nada. Además, se observan 3 astronautas que están en la Luna, observando el aterrizaje de la nave. Estos elementos brindan acercamiento y generan una realidad en la escena, como si en verdad estuviesen en la Luna realizando sus misiones. Esta escena es un poco más tensa. Luego de circunstancias con la computadora HAL 9000 y que a David le anunciaran una reveladora noticia, decide acercarse a Júpiter, en donde encuentra el monolito. Para verlo mejor, decide ir en la cápsula y sorpresivamente comienza un viaje al planeta. Se muestran una serie de luces en varios colores fuertes y vibrantes, como si estuviera pasando por una línea a la velocidad de la luz. David se le ve desesperado, casi al borde del colapso, pues no soporta tal momento e intensidad. La estética de la escena permite que el espectador viva el momento de la misma manera en que se siente el personaje, con frustración, incomodidad, miedo e incertidumbre, además del intenso sonido que retumba en los oídos. En las técnicas de la ciencia ficción se muestra espacios muy blancos y planos casi siempre abiertos, lo que permite poder evidenciar los espacios abiertos como el espacio. También los colores vibrantes permiten tener un trance en lo que sería un viaje por el espacio. Espere, sí. Ya. Sí. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse a este canal para que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Chao, chao.